Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Esta clase. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estaba revisando, ya estamos todos aquí en la clase. Vamos a continuar, por favor, con las clases que estamos manejándonos de Anatomía 2. Por recordarles que ya estamos avanzando en todo lo que corresponde a arterias del corazón. Ya hemos visto todas las de la parte del tronco, sí, la aorta, las venas, de igual manera la parte de las venas. Quiero hacerles un recordatorio en cuanto a las arterias. Les voy a compartir en las arterias de abdomen que estaba revisando en sus exposiciones. Aún nos faltaron algunos detalles. Entonces, estaba revisando en cuanto a arterias de la pared del abdomen para recordarles que tenemos la arteria torácica interna, ¿no es cierto? De esta, las partes del abdomen, la arteria torácica interna, de esta salen algunas arterias que nos habían comentado ya sus compañeros en la exposición en lo que corresponde a aorta abdominal, ¿sí? Y sale la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Entonces, para que tomen en cuenta estas arterias en cuanto a su origen. En el libro de Moore, estaba viendo, tenemos aquí estos cuadros que son bastante resumidos, que nos van a ayudar dónde se origina la arteria, el recorrido y su distribución. Entonces, por ejemplo, en las arterias de la pared anterolateral del abdomen, tenemos la arteria musculofrénica, cuyo origen, como les comento, en la parte de acá arriba, como se puede ver, está en la arteria torácica interna, ¿no es cierto? Su recorrido desciende a lo largo del arco costal, desciende por la vaina del músculo recto del abdomen, ¿no es cierto? Recuerden, la vaina del músculo recto del abdomen, ¿cuál era su origen? Si ustedes se lo recuerdan. El músculo recto del abdomen, ¿de dónde a dónde se dirigía? Se originaba en la sínfisis púbica y se insertaba en la apófisis sifoides. Ya, muy bien, gracias. Entonces, en la arteria torácica interna da la rama de la arteria musculofrénica y la epigástrica superior. La musculofrénica, como su nombre lo indica, va a recorrer desde la parte muscular del recto, ¿no es cierto? Y también va a dar ramas al diafragma. Entonces tenemos que esto, aquí se puede visualizar, desciende a lo largo del arco costal y desciende por la vaina del músculo recto del abdomen. Esta es la epigástrica superior, ¿no? Su distribución de la musculofrénica va a ser por la pared abdominal superficial y profunda de los hipocondrios, el diafragma anterolateral. Y la epigástrica va a ir por el recto del abdomen, la pared abdominal superficial y profunda. Tenemos además las intercostales, que sus compañeros también nos comentaron, ¿no es cierto? Que a partir de las arterias intercostales de la 10 a la 11, su origen eran de la aorta, ¿sí? Las intercostales posteriores. Su recorrido va a dar por las arterias que continúan más allá de las costillas y descienden por la pared abdominal entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Su distribución va a ser por la pared abdominal superior y profunda del flanco. Tenemos también la epigástrica inferior. Las epigástricas todas llevan su nombre porque van a ir también hacia la parte del estómago. Entonces miren, aquí tenemos la epigástrica inferior, ¿sí? En este gráfico, que su origen va a ser de la arteria ilíaca externa, que ya hoy sus compañeros que tienen la exposición de arterias de pelvis nos van a ayudar. Y
esta va a discurrir superiormente y entra en la vaina del músculo frénico, del músculo, perdón, recto del abdomen. Discurre profundamente por el recto del abdomen. Entonces acá tenemos la epigástrica inferior, que está, como ustedes ven, acá en la parte de abajo de la figura que tenemos aquí, la figura 2.12, se puede observar cómo está la arteria ilíaca externa y de la cual nace hacia la parte interna, miren, su distribución de la epigástrica inferior. ¿Sí? Entonces su distribución va a ser por el recto del abdomen y la pared abdominal. Y la circunfleja, la ilíaca profunda, que también es una arteria cuyo origen es de la arteria ilíaca externa, esta va igualmente a discurrir por la cara profunda de la pared anterior del abdomen. Entonces, para tomar en cuenta sus orígenes y hacerlo más simplificado, como pueden ver, aquí de la arteria ilíaca externa tenemos la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. ¿Sí? Ambas van a pasar por la parte anterior del abdomen, por el músculo recto, y van a dar sus diferentes ramas, que una de estas va a ir directamente hacia la parte del epigastrio en el estómago. La circunfleja ilíaca superficial, cuyo origen es de la arteria femoral, ¿sí? De la arteria femoral que tenemos aquí en esta parte de abajo, recordando que se denomina arteria ilíaca externa, hasta cuando está antes del, del tendón, ¿no es cierto? Este tendón del oblicuo. Toda esta parte se denomina arteria ilíaca externa, y cuando ya pasa hacia la región femoral, que ya nos van a explicar hoy sus compañeros que tienen la exposición, ya se denomina arteria femoral. Entonces, la arteria femoral da origen, como pueden ver aquí en el gráfico, a la arteria circunfleja ilíaca superficial. Esta arteria circunfleja superficial discurre por el tejido subcutáneo a lo largo del ligamento inguinal. También su distribución es por la pared superficial de la región inguinal y la parte anterior del muslo. Estas son arterias que sus compañeras las nombraron, pero quería hacer un recordatorio porque estaba revisando que habían algunos detalles que aún nos habían faltado. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos venido ya revisando para continuar con con las exposiciones de sus compañeros. Bueno, estaba revisando en cuanto a la parte del abdomen. Miren, este también es un detalle anatómico bastante importante en las estructuras de la región inguinal. Como les decía, aquí está, miren, la aponeurosis del tejido del músculo oblicuo externo del abdomen. Aquí es donde generalmente ocurren las denominadas hernias, ¿sí? Entonces aquí tenemos la localización del anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en anatomía cómo se conforma este anillo inguinal. Aquí, miren, tenemos la vena femoral y la arteria femoral. Entonces es un sitio bastante importante porque por aquí discurre varios vasos, además de nervios, que ya eso lo han de ir viendo ustedes en el semestre que continúa. Listo. Entonces, continuando con las exposiciones, les voy a pedir a sus compañeros que tienen hoy arteria de pelvis para que nos ayuden, por favor, después de esta retroalimentación de arterias de abdomen. Tenemos a Eric y Alejandro con arterias de pelvis. Sí, buenos días, doctora. ¿Me puede dejar compartir? Ya, en este momento se le habilite. Gracias. Ya.
¿Me pueden escuchar? Sí, aunque todos sus compañeros están apagados las cámaras, están todos escuchando. Sí se escucha, Eric. Muchas gracias. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas de conexión. Ya, muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Eric y yo, digo, Eric y Josué, vamos a presentarles sobre las arterias de la pelvis. Pásale ya, perdón. Está bien, Eric y Eric hizo el trabajo, está bien. Bueno, en cuanto a las arterias de la pelvis, podemos decir que la pelvis va a poseer una vasta irrigación con numerosas anastomosis. Por ello, también podemos decir que esta va a poseer una gran circulación colateral. En cuanto a la pelvis menor femenina eh, y también con la masculina vamos a tener ciertas diferencias, ya que en la pelvis se va a presentar las arterias ilíacas internas y también vamos a tener las ováricas, las cuales estas van a ser pares y también vamos a tener las impares, que son la sacra medial y la recta superior. En cuanto a la pelvis menor masculina, van a pasar las mismas, a excepción de las arterias ováricas. Sale ya. Aquí podemos ver a la arteria ilíaca interna o también denominada arteria hipogástrica. El origen de la arteria ilíaca interna se va a dar en la arteria ilíaca común. Eh, Este es de gran importancia ya que va a proporcionar también una gran cantidad de oxígeno a lo que son las vísceras. De igual manera va a proporcionar oxígeno a la región glútea y al perineo. Esta es una arteria que por lo general realiza poca anastomosis. La arteria ilíaca interna, esta suele terminar en el borde superior del agujero isquiático mayor, como podemos observar. Aquí se va a dividir en una división anterior y otra posterior. Las ramas de la división anterior son mayormente viscerales, aunque esta va a dar también ramas parietales para el muslo y la nalga. Aquí les hemos puesto una lista sobre la división anterior y la división posterior, en cuales en la división anterior vamos a tener a la arteria umbilical, obturatriz, vesical inferior, uterina, rectal media, isquiática o glútea inferior y la pudenda interna. Ah, y la división posterior también vamos a tener a la iliolumbar, a la sacra lateral, a la glútea o glútea superior. En cuanto a la división anterior, cabe recalcar que todas las arterias van a tener origen en la parte anterior de la arteria ilíaca interna. ¿Ya? Por lo tanto, la arteria umbilical. Bueno, en la arteria umbilical podemos decir que en la vida intrauterina las arterias umbilicales van a ser como que la principal prolongación de la arteria ilíaca. Van a pasar por la pared lateral de la pelvis y estas van a subir por la pared anterior del abdomen. Cuando el cordón umbilical es seccionado, las partes más distales de estos vasos se obliteran. Esto quiere decir que van a perder prácticamente la función y se van a taponar. Las porciones obliteradas van a formar parte de los ligamentos umbilicales mediales, como podemos ver en el gráfico. Le hemos señalado el ligamento umbilical medial. Después del nacimiento van a discurrir también anteroinferiormente entre la vejiga y también en la pared lateral de la pelvis. Esta va a estar irrigando la cara superior de la vejiga y en algunos varones también el conducto deferente. Esta arteria podemos decir que va a dar origen a las arterias vesicales superiores. Eh, La arteria obturatriz. Bueno, la arteria obturatriz, esta se va a originar de la división anterior de la arteria ilíaca, como ya dijimos anteriormente.
discurre antero inferiormente de igual manera sobre la fascia obturatriz. Perdón, ya me olvidé, esperen. A ver, esta va a estar discurriendo antero inferiormente sobre la fascia obturatriz de la pared lateral de la pelvis y esta va a abandonar la pelvis por el conducto obturador. Va a estar irrigando de igual manera a los músculos pélvicos, la cabeza del fémur, al ilion y músculos de la parte medial del muslo. Ya. En cuanto a la arteria vesical inferior, ahí podemos ver la arteria vesical inferior. Esta solo se va a encontrar también en el hombre y en la mujer es sustituida por la arteria vaginal. Esta va a pasar subperitonealmente en el ligamento lateral de la vejiga. Esta va a dar origen también a la arteria prostática y ocasionalmente a la arteria del conducto deferente. Va a estar irrigando también a la cara inferior de la vejiga y también a la porción pélvica del ureter. Ya. La arteria uterina, como ya nombramos anteriormente, esta arteria se le va a encontrar únicamente en el sexo femenino. Esta arteria es únicamente de la mujer, como ya lo nombré. Desciende también va a estar descendiendo sobre la pared lateral de la pelvis y por lo general pasa medialmente para llegar a la unión del útero con la vagina, donde va a verse bifurcado dando una rama vaginal y una rama, eh, una rama vaginal descendente y una rama ascendente más gruesa que más adelante va a verse bifurcada y va a formar las ramas tubáricas y las ováricas. Ya. En cuanto a la arteria rectal media, esta va a estar descendiendo por la pelvis hasta llegar a la parte inferior del recto. Esta también va a estar irrigando la porción inferior del recto, vesículas seminales, la próstata y también a la vagina. Casos femeninos. En cuanto a la arteria pudenda interna, esta va a ser más grande que la del hombre. Esta arteria va a ser más grande en el hombre que en la mujer. Esta arteria va a pasar inferolateralmente al muslo piriforme. Va a salir de la pelvis por el agujero isquiático mayor y a continuación va a pasar por la espina isquiática del ligamento sacroespinoso. Va a ingresar por el agujero isquiático menor, seguido de esto va a pasar por el conducto pudendo. Esta arteria es la principal del periné, músculo y piel de la parte anal y también de la urogenital. Esta también se va a dividir en ramas terminales, en arteria perineal y arterias dorsales del pene o clítoris. Y por último tenemos la arteria glútea inferior, la cual es la rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, pero también puede originarse de la porción posterior de la misma. Esta va a salir de la pelvis por el agujero isquiático mayor, por debajo del músculo piriforme, y esta va a estar irrigando al músculo piriforme, también al cuadrado lumbar. Esta también va a estar irrigando a la porción superior de los isquiotibiales, al glúteo mayor y al nervio isquiático. Y aquí tenemos la división posterior, la cual le va a nombrar mi compañero. Ya, ahora vamos con la división posterior de la arteria ilíaca interna. Las arterias que voy a mencionar van a nacer todas de la división posterior de esta arteria ilíaca interna. La primera ramificación que tenemos es la arteria ileolombar. Esta se va a dirigir superolateralmente hacia la fosa ilíaca. Dentro de la fosa ilíaca se va a dividir en una rama ilíaca que va a irrigar al ilion y al músculo ilíaco,
y una rama al lumbar que va a irrigar al músculo psoas mayor y al cuadrado lumbar, pero aquí no se puede apreciar la ramificación, pero sería este nivel. Las arterias sacras laterales superior e inferior. Estas arterias pueden nacer de un tronco en común o pueden nacer directamente del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Una se va a dirigir superiormente y otra inferiormente, por delante del músculo piriforme. Estas van a dar ramas para los agujeros del sacro y también para el conducto del sacro que se encuentra atrás de este. Va a irrigar a estructuras dentro del conducto del sacro, va a irrigar al músculo piriforme, al músculo erector de la columna que se encontraría atrás y a la piel suprayacente a este músculo. La arteria glútea o glútea superior. Esta va a salir del agujero, igual se va a originar del tronco posterior de la arteria ilíaca interna y va a salir por el agujero isquiático mayor, por encima del músculo piriforme. Va a irrigar a los tres glúteos, al glúteo mínimo, al glúteo medio y al glúteo mayor. También va a irrigar al músculo piriforme. Y ahora tenemos arterias que no se originan de la arteria ilíaca interna, pero son parte de las arterias de la pelvis. La arteria sacra media. Esta se va a originar de la parte posterior de la arteria aorta abdominal, justo antes de la bifurcación. Las arterias ilíacas comunes, aunque también suele originarse por la parte anterior de la aorta. Va a recorrer por la vértebra L4, va a descender por la vértebra L5, por el sacro hasta llegar al coxis y va a irrigar a todas estas estructuras mencionadas. La arteria rectal superior. Esta va a ser la terminal directa de la arteria mesentérica inferior, que sería esta de aquí. Va a descender hacia la pelvis menor y a nivel de la vértebra S3 se va a dividir, se va a ramificar y en dos. Cada ramificación se va a ir a un lado del recto para irrigarlo y también irriga el esfínter interno del ano, que se encontraría más abajo. Las arterias gonadales también forman parte de las arterias de la pelvis. La arteria gonadal de la mujer o arteria ovárica. Esta arteria se va a originar de la arteria aorta abdominal de la pared lateral. Se encuentra por debajo de la arteria renal y por encima de la arteria mesentérica inferior. Va a descender retroperitonealmente y va a ingresar hasta ingresar a la pelvis menor. En la pelvis menor se va a dividir y va a dar ramas ováricas que van a irrigar al ovario y ramas tubáricas que irrigarán a las trompas uterinas. La arteria gonadal del hombre o arteria testicular. De igual forma, esta arteria va a originarse en la pared lateral de la arteria aorta abdominal, por debajo de la arteria renal y por encima de la arteria mesentérica inferior. Va a descender de igual forma retroperitonealmente, pero en este caso no va a ingresar a la pelvis menor, sino se va a dirigir a la pared anterior del abdomen y va a salir por el conducto inguinal, que se encontraría aquí. Una vez que salió del conducto inguinal, descenderá hacia los testículos para irrigarlos y también irrigará al epididio. Muchas gracias. Listo, gracias chicos. ¿Tienen alguna pregunta sus compañeros hacia los compañeros expositores? Anthony está levantando su mano. Sí, yo tenía una pequeña pregunta, era con respecto a la arteria ilíaca común. Entonces quería saber en qué parte del cuerpo la arteria ilíaca común pasa a dividirse en lo que es la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa.
Ya verás, esta arteria se va a bifurcar a nivel del disco intervertebral de la lumbar 5 y la sacra número 1. Ah, listo, entonces lumbar 5. Ya, muchas gracias. Alison. Buenos días. Yo tenía una pregunta. ¿Cuántas arterias pasaban por la pelvis menor del hombre? Por la pelvis menor del hombre solo iban a pasar 4, en cambio en la menor de la mujer iban a pasar 6. Las que pasaban en el hombre eran las dos arterias ilíacas internas, una sacra media y una recta superior. Y a estas en la pelvis menor de la mujer se le iban a agregar las arterias ováricas. Ya, gracias. Voy a pedirles que enciendan sus cámaras, ¿sí? Por favor. Diego está levantando su mano, dígame. ¿Cuáles son, perdón, cuáles son las arterias que nacen del tronco posterior de la arteria ilíaca interna? Las arterias que nacen del tronco posterior van a ser la arteria iliolumbrar, también tenemos a la arteria sacra lateral y también a la arteria glútea superior. Ya, gracias. Doc, ¿le parece si les hacemos unas preguntas a nuestros compañeros? Anthony sigue levantando su mano. Levantó nuevamente esa mano. No, Doc, era por comentar una situación. Lo que sucede es que en mi casa el internet está muy, pero muy bajo. Entonces, por ende, iba a ver si me permitía permanecer por esta clase con la cámara apagada. Solo por esta vez Ok, esta no solución. hay problema, Anthony. Está bien. Muchas gracias. Ya. Entonces, Eric, continúen con las preguntas hacia sus compañeros. Ya. ¿Nos pueden decir en qué troncos se dividía la arteria ilíaca interna? Alguien por ahí, el que sea. Tiene 4 personas con la mano levantada, Eric. Ya. Entonces, vamos con Melanie Llerena. Y ya se dividía en tronco anterior y en tronco posterior. Ya. Sí, está bien. Ya, otra pregunta, ¿por qué agujero salía la arteria isquiática? Alexander. Alexander, Creo que se le fue el internet. ¿Sí me escucha, Doc? sí, ahí sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Ya, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que por qué agujero iba a salir la arteria isquiática o arteria glútea inferior. Ya, esa sale por el agujero isquiático mayor. Ah, sí. Eh, ya, a ver, otra pregunta. Podría ser ¿qué nombre o qué otro nombre tenía la arteria ilíaca interna? Tamar. Se le llamaba también arteria hipogástrica. Sí, sí, está bien. Ya creo que eso sería todo por ahora en nuestra parte. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las arterias que nacen directamente de la aorta? Quiero que me enumeren, vamos de arriba hacia abajo. Sí, entonces ya tenemos toda el arco de la aorta ascendente, el callado de la aorta torácica, la aorta abdominal. Entonces, quiero que me digan qué arterias nacen directamente de la aorta. A ver, vamos.
de la aorta, de la aorta que nace directamente del corazón, ¿cuáles tenemos? Carlos. De la aorta que nace directamente del corazón teníamos a la porción de la aorta ascendente, de la cual se originaban las dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Ya, gracias. Continuamos, ¿no es cierto? De ahí no sale nada, no tenemos más y continúa el callado de la aorta. Del callado de la aorta, Alexander. Ahí se va a dar tronco ¿cómo era? Brachiocefálico. Ya, arteria la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Listo, entonces esa nace directamente de la aorta, ¿no es cierto? Ya continuamos del callado de la aorta y descendemos hacia la aorta torácica. De la aorta torácica, ¿cuáles tenemos, Karen? Su micrófono está apagado, Karen. Ay, ¿sí me he escuchado? Sí, ahora Ya. sí. Ya, de la aorta torácica, también denominada descendente, se dividen en ramas viscerales que van a irrigar a lo que son los órganos y ramas parietales que van a irrigar las paredes. De las viscerales tenemos las bronquiales, que son dos izquierdas y una derecha, y de también las mediastínicas, que van a irrigar la parte anterior y sale de la parte anterior de la aorta descendente. Las esofágicas, que van a irrigar el esófago, es una superior y una inferior. Y las parietales, no. Y me faltan las pericárdicas, que son ramas que van a subir y irrigar el pericardio. Y de las parietales tenemos las intercostales, que es de la tercera a la onceava, que van a irrigar las paredes, que son debajo de las costillas, una arteria subcostal, y las arterias frénicas superiores, que van a irrigar la parte superior del diafragma. Listo. ¿Le faltó alguna a su compañera? ¿Alguna arteria de la aorta? Creo que no, ¿no? Continuamos. Entonces pasamos del orificio diafragmático y llegamos a la aorta abdominal. De la aorta abdominal, ¿cuáles son las arterias que nacen directamente? Jennifer. De la aorta abdominal igual hay ramas parietales y ramas viscerales. De las ramas viscerales pares hay el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y de ahí lo que son las ramas viscerales pares, en cambio nacen en este caso las... ya, a ver. Y en cambio de las parietales impares hay la sacra media y de las parietales pares hay las lumbares y también en este caso las lumbares y las frénicas inferiores. Y en el caso de las viscerales pares hay las gonadales, las suprarrenales. Alexander. Sigo a continuación. No, siga, otra vez haga la retroalimentación de la aorta abdominal, por favor. Porque ahí Jennifer tuvo una pequeña confusión. O sea, yo tengo otro tipo de resumen, Doc. A ver, vamos. Ya, en la rama de la posición descendente abdominal hay las ramas parietales, que son las arterias diafragmática inferior y la arteria lumbar. Las ramas viscerales, tengo el tronco cefálico, arteria mesentérica superior. Celíaco ha de ser. No Sí. ¿Ya? Perdón, Doc. La arteria mesentérica superior, la arteria capsular medial, arteria renal, arteria gonadales, la uteroovárica en las mujeres y la espermática en los hombres, y la arteria mesentérica inferior. A continuación vamos a tener las ramas terminales, que tenemos la arteria sacra medial, media, arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Y ahí se terminaría, Doc. Ya falta, no sé si me nombró, no recuerdo. Nos faltan unas arterias que nacen directamente de la aorta abdominal, o bueno, en este caso pélvica. ¿Cuáles tenemos de la arteria pélvica, de la aorta pélvica? ¿Yo mismo, Doc? Por favor.
Todavía no tengo eso hecho el resumen, doc. Recién estaba anotando. Los compañeros que realizaron la exposición, si le ayudan a Alexander, ¿qué arterias nacen directamente de la aorta, ya de la aorta que tenemos abajo en la pelvis, ¿no es cierto? Ya nos comentaron ustedes. Una de Las ellas, arterias, primero la que nace directamente es la arteria ilíaca común. ya, Y de esta se va a dividir en una arteria ilíaca externa y una interna. La interna es la que va a irrigar a la pelvis, mientras que no, nada más. Estamos en las ramas de la aorta. ¿Cuál otra rama directamente de la aorta? la sacra media. Eso, nos faltaba la sacra media y ¿cuál más? Mm, Y en las mujeres, las arterias gonadales en las mujeres, la ovárica, y en los hombres las testiculares. ya, eso. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Que estas arterias nacen directamente de la aorta, ¿sí? Entonces ya tenemos, ya sus compañeros hoy nos hicieron un resumen de dónde, a dónde irrigan cada una. Ya les hicieron de igual manera la pregunta, el cuestionamiento, por dónde salen, hacia dónde irrigan, qué es lo que realiza cada una de ellas, ¿sí? Entonces estamos muy bien, estamos avanzando en este aspecto de las arterias. Combinamos la parte del sistema arterioso. No sé si hay más preguntas, sino para continuar con el sistema venoso. No hay preguntas. Ok. Entonces voy a pedir a sus compañeros en cuanto a la exposición del sistema venoso que nos ayuden a Sofía y a Carolina. Ya. Sí se puede observar. Sí, sí estamos visualizando, Sofía. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, mi persona y Sofía vamos a exponer acerca de las generalidades del sistema venoso. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ya. El sistema venoso. Es importante mencionar que el sistema venoso es el encargado de conducir sangre desde los capilares hacia la aurícula. Esto se da gracias al gradiente de presión que existe entre el sistema venoso y la aurícula. Alguna de sus características es que el sistema venoso se encuentra formado por vasos sanguíneos, en este caso las venas. Estas se van a encargar del transporte de la sangre desde las diferentes partes del cuerpo hacia el corazón. También tenemos que su finísima pared permite que el oxígeno y los nutrientes emigren desde la sangre hacia los tejidos y viceversa. A través del flujo sanguíneo se recogen sustancias de desecho que estas serán expulsadas a través de la orina, heces y el sudor. Características. Tenemos que alrededor de 7,000 litros de sangre regresan al corazón a través del sistema venoso cada día. La sangre del sistema venoso es más oscura que la sangre oxigenada en las arterias. De esta manera podemos decir que las venas pulmonares transportan sangre oxigenada procedente de los pulmones, mientras que el resto de venas lo hace poco oxigenada. Esto es debido a que proceden de los tejidos periféricos después del intercambio capilar. El sistema venoso, además, algo muy importante que requiere mencionar es que está implicado en la regulación de la temperatura corporal. Las venas localizadas en la dermis, subdermis y en el territorio subcutáneo facilitan el intercambio de calor entre el cuerpo y el medio externo. También a ello se suma la sudoración que favorece a la pérdida de calor corporal por evaporación y los pulmones a través del intercambio de calor con el medio externo que tiene lugar en la respiración. Ya.
Algo muy importante que quería mencionar es que el sistema venoso, a diferencia del sistema arterial, este se encuentra dotado de un tono motor. ¿Qué quiere decir? Que el sistema venoso es capaz de relajarse y contraerse gracias a la capa muscular de fibra lisa. Esto es en dependencia del sistema nervioso autónomo. ¿Qué son las venas? Las venas son conductos con el propósito de transportar sangre al corazón. Las venas presentan cambios estructurales a medida que aumentan de tamaño y van desde pequeñas, medianas y grandes. Estos cambios no son tan visibles como en las arterias. Generalmente las venas tienen paredes muy delgadas en relación con su diámetro, que varía de 0.1 milímetros a 1 milímetro. Anatomía de las venas. Como sabemos, las venas están formadas por capas concéntricas denominadas túnicas. Tenemos una túnica interna, o también denominada endotelio. Tiene sus límites bien definidos y es más delgada que el de las arterias. Una túnica media constituida por tejido muscular liso y elementos elásticos abundantes. Es mucho más delgada que el de las arterias. Una túnica externa o adventicia que posee haces de fibras conjuntivas entremezcladas con algunas fibras musculares. Cuando no circula sangre por las paredes de las venas se adhieren perdiendo su forma característica, al contrario de las arterias. Las venas no tienen láminas elásticas que se observan en las arterias. La luz de una vena es mucho mayor que la de una arteria y las venas suelen aparecer colapsadas cuando éstas se cortan. Estas se distienden estas suelen distenderse lo suficiente como para adaptarse a las variaciones en el volumen y la presión de la sangre que pasan por ellas, aunque no están preparadas para soportar grandes presiones como lo hacen las arterias. Las venas son visibles en aquellas zonas donde el cuerpo posee piel muy delgada y tiene menos grasa subcutánea, sobre todo cuando hace calor, y esto se debe a que la luz blanca que incide sobre nuestra piel va a penetrar 0.5 milímetros y eso hace que nuestros ojos las vean de un color azulado. También se debe a que por estas zonas esta sangre es pobre en oxígeno. Un dato curioso es que en Alemania solo el 10% de las personas tienen las venas sanas, mientras que el 90% padece de enfermedades venosas. En cuanto a los tipos de venas, vamos a decir que hay 3 tipos de venas. Las vénulas van a ser aquellas venas de menor tamaño. Estas drenan los lechos capilares y se van a unir con otras vénulas similares para constituir las venas pequeñas. Estas venas pequeñas a su vez van a unirse para formar plexos venosos. Por ejemplo, tenemos el arco venoso dorsal del pie. Por otro lado, las venas medias drenan los plexos venosos y van a acompañar a las arterias de mediano calibre. En los miembros, principalmente en los miembros inferiores, ya es donde el flujo de la sangre resulta dificultado por la acción de la gravedad, estas venas van a tener válvulas venosas que permiten que el flujo sanguíneo sea hacia el corazón y no en dirección opuesta. Por ejemplo, tenemos a las venas medias, en estas incluyen las venas superficiales, como las venas cefálicas y basílicas del miembro superior y las venas zafaenas mayor y menor del miembro inferior. Y por último, las venas grandes. Estas se caracterizan porque poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia muy bien desarrollada. Un ejemplo de las venas grandes es la vena cava superior.
En cuanto al sistema venoso, los ramos venosos, como sabemos, van a converger unos con otros para constituir vasos de mayor calibre. Estos, a su vez, se van a reunir con otros vasos más voluminosos y esta convergencia va a originar los gruesos troncos venosos que van a desembocar en las aurículas del corazón. El conjunto de estos vasos venosos es lo que constituye el sistema venoso. En este podemos decir que existen dos sistemas venosos que van a estar paralelos al sistema arterial. En primer lugar tenemos el sistema venoso pulmonar o de pequeña circulación. Este se extiende de los pulmones al corazón y sus troncos principales van a ser las venas pulmonares, que son una excepción ya que estas van a transportar sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Por otro lado tenemos el sistema venoso general o de gran circulación que corresponde a la circulación aórtica. En este la sangre no oxigenada de las diversas redes capilares del organismo va a ser transportada hacia la aurícula derecha. Este sistema de gran circulación comprende el sistema de venas del corazón, como es el caso de la vena cava superior. Esta recoge sangre desoxigenada de los miembros superiores y de la cabeza, y el sistema de la vena cava inferior, que recoge sangre poco oxigenada de los miembros inferiores y del tronco. En esta también se incluye el sistema de la vena porta. Este es un sistema muy importante ya que recoge la sangre del intestino y de las glándulas anexas para llevarla al hígado, donde después sufre algunas transformaciones y nuevamente se vierte a la vena cava inferior por medio de las venas suprahepáticas. Ahora acerca de las válvulas venosas. La luz de ciertas venas va a estar provista de válvulas. Estas van a ayudar a la progresión de la sangre hacia el corazón e impiden el reflujo hacia la periferia. Estas válvulas van a ser abundantes en las venas de las extremidades, principalmente del miembro inferior. Estas no vamos a encontrar en las venas de la cabeza ni del conducto raquídeo. Estas válvulas consisten en pliegues de la túnica íntima. Estas se van a disponer en pares, tienen un borde adherente a la túnica íntima del vaso y otro borde que va a estar libre en la luz. Van a tener una superficie convexa axial y una parietal cóncava. Estas válvulas actúan de forma pasiva. Esto quiere decir que bajo la acción de la corriente sanguínea se aplican contra las paredes, pero luego estas se despliegan hacia la luz juntando sus bordes libres e impiden el retorno de la sangre. De este modo la sangre solo puede fluir hacia el corazón. Eso en cuanto a las válvulas venosas. Acerca de los factores que influyen en el retorno venoso. La sangre va a retornar al corazón impulsada mediante la diferencia de presión sanguínea. Junto con este factor también están implicados otros, como es el caso de la respiración. La respiración influye debido a que durante la inspiración el descenso de la presión intratorácica produce que las venas del tórax se expandan y por lo tanto va a disminuir la presión en las venas más centrales. El tono vasomotor de la pared venosa. En esta, las paredes de las venas va a estar inervado por el sistema nervioso simpático. Este regula la contracción de las fibras musculares lisas de la pared. La fibra lisa mantiene cierta actividad tónica que se le conoce como tono vasomotor. Cuando una persona realiza mucho ejercicio o está en constante actividad física, se va a incrementar la actividad cardíaca. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático va a estimular la contracción de la fibra, de la fibra muscular lisa, lo cual va a aumentar el tono vasomotor, con lo que se reduce el diámetro de las venas y se moviliza sangre para atender las necesidades corporales. En el caso de la bomba muscular,
La bomba muscular consiste en la presión que van a ejercer los músculos esqueléticos al contraerse sobre las venas. Esta acción es más intensa en las venas que se encuentran profundas. Esta bomba muscular junto con las válvulas venosas van a constituir un factor importante en el retorno antigravitatorio de la sangre, especialmente en las extremidades inferiores, como ya lo he mencionado. En el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentra mucho tiempo de pie y está estática, la presión de las venas del pie llega a aumentar porque la bomba muscular no trabaja correctamente. Por lo tanto, los pies se van a tender a hincharse, la sangre se va a acumular en el lecho capilar y sale líquido intersticial, lo cual puede formar los denominados edemas. Para contrarrestar esto, es necesario movilizar las piernas o tenerlas en constante movimiento o incluso elevarlas para que de esta manera descienda la presión. Y por último, el acoplamiento arteriovenoso. Este es muy importante, ya que en muchos lugares las venas pequeñas y medianas, también llamadas venas satélites, van a acompañar a las arterias, a las que están unidas mediante una vaina vascular, como podemos observar en la imagen. La onda pulsátil de la arteria lo que va a hacer es contribuir a estrechar la luz de las venas satélites y movilizar la sangre. Esta disposición de las venas satélites unidas a la arteria también sirve como intercambio de calor a contracorriente. Esto quiere decir que la sangre arterial va a ceder calor a la sangre venosa más fría cuando ésta regresa al corazón desde un miembro frío. Y por último, hemos consultado acerca de una patología que es muy común, que es el caso de las varices o venas varicosas. Esta se produce cuando las paredes de las venas pierden esa elasticidad y se van a debilitar. Una vena débil se dilata bajo la presión de soportar la columna de sangre frente a la gravedad. Esto es lo que va a dar lugar a estas venas varicosas que van a ser anormales, van a ser tumefactas. Esto quiere decir que se van a hinchar y van a encontrarse torsionadas. La mayoría de estas se van a encontrar en las piernas. Estas varices tienen un calibre mayor de lo normal. En esta, las cúspides de las válvulas no se ponen en contacto o quedan destruidas por la inflamación, lo cual se conoce como válvulas incompetentes, porque la columna de sangre que asciende hacia el corazón no queda fragmentada, lo que impone una presión excesiva sobre las paredes debilitadas y puede incrementar este problema varicoso. Incluso puede llegarse a dar una insuficiencia venosa crónica y también puede causar úlceras en la piel. Estas varices también pueden producirse en caso de que degenere la fascia profunda. Esto puede pasar ya que la fascia no es capaz de contener la expansión de los músculos cuando se contraen. Esto va a provocar que sea ineficaz la bomba músculo-venosa. Y esto ha sido todo sobre nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, gracias a sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta? Preguntas del sistema venoso. Bueno, está bastante claro, ¿no? De lo que sus compañeros nos acaban de comentar. Esto en cuanto a las generalidades del sistema venoso. En sus válvulas, cómo se distribuyen, cuáles son las funciones. Lo del dato curioso de su compañera de que en Alemania tienen daño venoso. No sé si sabe cuál es la causa, Carolina, de que en Alemania ocurre eso. Sí, estuve investigando y decía que es más un problema genético,
y esto va heredándose o sea, es heredable. Por lo tanto, hay más probabilidad que las personas nazcan con este problema que lo adquieran. Esto también decía que era debido al ambiente que poseen, digamos, en un ambiente frío, por ejemplo, pero más decía que era genético. Ya, listo. Gracias, Carolina. Entonces, vamos a continuar con el sistema venoso con venas de miembro superior que le corresponde a Melissa y a Paulette. Sí, doctora, buenos días. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Sí, continúe. Sí se puede observar. Sí. Gracias. Buenos días con todos. Paulette y yo les vamos a explicar sobre las venas del miembro superior. Integrantes Paulette Intriago y mi persona, Melissa Viera. Primero, para hablar acerca de las venas del miembro superior, debemos tomar en cuenta que estas se van a dividir en venas superficiales y venas profundas. Y aparte también las vamos a explicar de acuerdo a secciones. Venas de la mano, venas del antebrazo, venas del brazo, venas de la axila y del hombro y la llegada al corazón. Pero primero vamos a explicar cuáles son las venas superficiales y las venas profundas. Las venas superficiales son las que van a transcurrir en el tejido subcutáneo. Y vamos a contener a las principales venas superficiales que van a ser la vena cefálica, la vena basílica, la vena mediana del codo, la vena mediana del antebrazo y también las venas perforantes, que vamos a explicarlas en las secciones. Y en cuanto a las venas profundas, estas, a diferencia de las venas superficiales, van a ser venas satélites que van a acompañar a las arterias. Se van a ubicar debajo de la fascia profunda y van a llevar el mismo nombre que las arterias a las cuales acompañan. Entonces, ahora yo les voy a explicar sobre las venas de la mano. Regresen a la anterior, por favor. Ya, bueno, aquí les voy a explicar. Dice, verá, el drenaje venoso de las manos se va a producir principalmente en lo que es la red venosa dorsal, la que podemos observar en la imagen de la derecha. Ya, esta se va a encontrar a lo que es a lo largo de la región metacarpiana dorsal y va a drenar lo que son la vena cefálica y la vena basílica. Ya, en algunos individuos va a existir lo que es la vena cefálica accesoria y esta va a drenar la parte media de la red venosa dorsal. Ya, en la imagen de la izquierda podemos encontrar lo que son los arcos venosos palmares, tanto el profundo como el superficial. Y estos reciben los afluentes metacarpianos, los intercapitulares y los digitales palmares, que en la siguiente les voy a explicar. Posteriormente, esta se va a drenar a las venas profundas del antebrazo, que serían la vena radial y la vena cubital. A veces los arcos venosos palmares también se van a comunicar con la red venosa dorsal. Y esto es a través de las ramas perforantes de las arterias metacarpianas palmares. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí les hemos dividido para un mayor entendimiento cuáles son las venas superficiales. En la vista anterior contamos con los digitales palmares y en la vista dorsal contamos con los digitales dorsales. De ahí se va a continuar con los intercapitulares, tanto los palmares como los dorsales. Y tenemos también lo que son los arcos venosos palmares y tenemos en la parte dorsal la red venosa dorsal. Ya. Ahora vemos lo que son las venas profundas. En las venas profundas vamos a contar con tres, que es con los digitales palmares. Tenemos también los metacarpianas palmares y también tenemos el arco venoso profundo. Venas del antebrazo. En cuanto al antebrazo, también vamos a contar con las venas superficiales y las venas profundas. En las venas superficiales vamos a encontrar primero a la vena cefálica y a la vena basílica. Estas dos venas se originan de la red venosa dorsal profunda de la mano. Y en cuanto a la vena cefálica, va a transcurrir en la parte lateral del carpo e igualmente en la parte anterolateral del antebrazo y del brazo. En cuanto a la vena basílica, esta se va a originar de la red venosa dorsal profunda también, pero en la parte medial y va a transcurrir por la parte medial del carpo, del antebrazo y en la parte inferior del brazo.
Las venas perforantes son aquellas venas que van a comunicar a las venas profundas y a las venas superficiales. Y una vez, por ejemplo, en el recorrido de la vena cefálica, asciende por la parte lateral, como ya dijimos, y cuando llega a la vena mediana del codo, esta se va a comunicar con esta vena, con la vena mediana del codo, y va a transcurrir en la cara anterior al codo, en la fosa del codo. Va a tener un trayecto oblicuo, y una vez llegado acá, se va a comunicar con la vena basílica. Y después van a seguir su trayecto como vena cefálica y como vena basílica. En cuanto a la vena mediana del antebrazo, esta tiene un trayecto variante, porque se origina igual de la red venosa dorsal profunda y va a incurvarse en la parte lateral del carpo, para tener un trayecto en la cara anterior del antebrazo en la parte medial. Y una vez llega a ascender, y vamos a tener varias variaciones. Por ejemplo, en la vena mediana del antebrazo puede dar origen a otras ramas que ya les voy a explicar. En cuanto a las venas profundas, vamos a contar con la vena radial y con las venas ulnares. Estas venas se van a originar, a diferencia de las venas superficiales, en el arco venoso palmar profundo. Las venas radiales van a tener un trayecto en la parte lateral y las venas cubitales en la parte medial. Estas, como son venas satélites, van a acompañar a las arterias con su mismo nombre. Las venas radiales, que van a ser pares con la arteria radial, y las venas cubitales con la arteria cubital. La parte de las venas profundas van a drenar la sangre que viene del antebrazo, pero va a drenar una cantidad relativa de la mano. De igual forma vamos a tener a las venas interóseas. Estas venas interóseas, que van a ser igual profundas, van a acompañar a las arterias interóseas, y estas igual van a drenar la sangre de los músculos y van a tener de los músculos a las que los acompañan, y van a recibir otras venas para poder drenar su sangre también. Listo. En cuanto a las variaciones que les mostré y de las que dije que voy a hablar, vamos a tener las variaciones de la vena mediana del antebrazo. En el 20% de las personas, esta vena mediana del antebrazo se va a dividir en una vena mediana cefálica y en una vena mediana basílica. La vena mediana cefálica se va a unir con la vena cefálica y la vena mediana basílica con la vena basílica. Y se va a formar la conocida M venosa, como se la puede observar aquí. De igual forma, estas venas también pueden servir para la punción. Tenemos lo que son las venas del brazo. Tenemos tanto venas superficiales como venas profundas. Entonces, estas se van a anastomosar libremente entre ellas. Entonces, las venas superficiales se van a encontrar en lo que es el tejido subcutáneo, y las profundas van a acompañar a las arterias como vena satélite. Ya, entonces, en las venas superficiales contamos con la cefálica y con la vena basílica. Mientras que en las venas profundas vamos a contar con la vena braquial. Esta vena va a acompañar a lo que es la arteria braquial, y sus frecuentes conexiones van a englobar a dicha arteria y van a formar una red anastomótica con un lecho vascular común. Las pulsaciones de la arteria braquial van a ayudar a que la sangre se desplace a lo largo de la red venosa. Y lo que es la vena braquial se va a iniciar lo que es en el codo, a partir de la unión de las venas satélite, de la arteria ulnar y la arteria radial. Y va a terminar cuando ésta se vaya a fusionar con la vena basílica para formar lo que es la vena axilar. Entonces, aquí podemos ver con mayor claridad lo que es. En el lado izquierdo tenemos lo que es las venas braquiales. Ya, en cambio, en el lado derecho podemos ver lo que es la vena, tanto la cefálica como la vena basílica. Entonces, aquí se puede observar que al unirse la vena braquial con la vena cefálica, van a dar origen a lo que es la vena axilar. Ya, ahora vamos a ver lo que son las venas de la axila y las del hombro. Tenemos tanto venas superficiales como venas profundas. En las venas superficiales vamos a encontrarnos con el hiato de la basílica, vamos a tener también la cefálica y el surco deltopectoral. Mientras que en las venas profundas vamos a contar con la tóraco-dorsal, con la toroepigástrica, con la axilar y con la subclavia. Entonces, voy a hablar de la axilar en mayor precisión. Entonces, aquí podemos observar.
Bueno, observamos en el lado derecho lo que es la vena axilar. Esta vena se va a iniciar distalmente en el lado anteromedial de la arteria axilar, pero en su parte terminal va a estar ubicada antero-inferior a la arteria axilar. Esta gran vena se va a formar a partir de las uniones de tanto las venas braquiales y de la vena basílica al borde del redondo mayor. Ya, esta vena axilar se va a dividir de igual forma como la arteria axilar en 3 porciones. La primera porción que va a terminar en el borde lateral de la primera costilla, donde se va a convertir después en lo que es la vena subclavia. También tenemos lo que es la segunda porción y al final con la tercera porción. Bueno, en la axila tenemos una mayor cantidad de venas que de arterias como dato y van a presentar una gran anastomosis. La llegada al corazón. ¿Cómo se va a realizar la llegada al corazón de parte de las venas? Primero vamos a contar que con la vena que va a llegar a la vena axilar y va a formar también la vena subclavia. Vemos como de este lado va a llegar hacia la vena subclavia y se va a comunicar con la vena yugular interna. Y también vamos a tener del otro lado a los mismos componentes de la vena subclavia. Entonces, estas dos venas se van a comunicar y van a llegar hacia la vena cava superior para poder drenar su sangre en la aurícula derecha y poder repetir el ciclo del drenaje venoso. Bueno, ahora quisimos agregar sobre las venas más comunes donde se da lo que es los sitios de punción, donde que se puede canalizar o extraer sangre. Entonces, comenzamos con la parte anterocubital. Dígale, por favor. Ya, en la región anterocubital vamos a contar con lo que es la basílica, que podemos observar en la imagen. En la parte superior tenemos la basílica, también vamos a contar con la vena cefálica y con la vena mediana. En cambio, tenemos las venas que podemos utilizar en el antebrazo, que va a ser la vena radial superficial, la vena cubital superficial y la mediana. En cambio, lo que tenemos en los sitios de punción en la mano más comunes en la parte dorsal. Y en la parte dorsal vamos a tener lo que son las metacarpianas dorsales, que podemos observar en imagen. Listo, muchas gracias por su atención y si podríamos preguntar si es que tienen alguna pregunta. Así es. Bueno, sus compañeras nos han ayudado con todo lo que es el sistema venoso del miembro superior con cada una de las divisiones. Ya vamos a ir haciendo su interrelación. Si ustedes tienen preguntas de sus compañeros, por favor. ¿Podríamos dar paso? Sí, Tamar, ¿tienes alguna pregunta? Y sí, una pregunta. ¿En dónde terminaba la primera porción de la vena axilar? Ya, la primera porción de la vena axilar iba a terminar en el borde lateral de la primera costilla y después se iba a convertir esta en la vena subclavia. Gracias. Anthony Sakinga. Sí, tenía una pequeña duda. ¿En dónde se encontraban las venas superficiales y en dónde se encontraban las venas profundas? Ya, las venas superficiales las podemos encontrar en el tejido subcutáneo y van a transcurrir por este, mientras que las venas profundas se van a encontrar debajo de la fascia profunda y van a acompañar a las arterias como venas satélites. Listo, muchas gracias. ¿Y Carla Barrio Nuevo?
Sí, yo tengo también una duda, no me quedó claro. ¿En dónde se originaban las venas profundas del antebrazo? Ya, las venas profundas del antebrazo se van a originar en el arco venoso palmar profundo. Muchas gracias. Y nosotros también tenemos preparadas unas preguntas para ustedes. Ya, en el brazo, ¿qué venas acompañaban a las arterias como venas satélites? Sí, Diego. La vena braquial, la cual es par. Sí, correcto, es la vena braquial en el brazo. Otra pregunta, vuelta, en las manos, ¿cómo se van a llamar las venas que están antes de las digitales palmares? Las de las digitales son las de los dedos. Sí, Domenica. ¿Eran las intercapitulares? Sí, son las venas intercapitulares. Y por último, ¿qué venas del brazo se ocupan para la canalización? Sí, Carolina. La vena radial, superficial, la cubital superficial y la mediana. Sí. Sí, correcto. Esas son las venas para punción. Muchas gracias. Eso ha sido todo con el drenaje venoso del miembro superior. Ok, listo. Gracias a sus compañeros por la exposición. No sé si tienen más preguntas en cuanto a las relaciones del miembro superior, el sistema venoso superior, lo que ya hemos venido revisando, ¿no es cierto? Con la introducción del sistema venoso que sus compañeras inicialmente nos ayudaron, es bastante práctico en cuanto a cuál es la función que tiene cada una de las venas y cómo éstas se van a drenar, ¿no es cierto? Cómo es que cada una de ellas funciona y va a realizar su drenaje hacia el corazón, que es el lugar donde debe llegar para hacer su oxigenación hacia el nivel de los pulmones. Si existe obstrucción en una de las venas, yo tengo una pregunta hacia las compañeras expositoras. Si se obstruye una de las venas, suponiendo en este caso una vena ulnar, ¿qué síntomas o cómo la persona se podría dar cuenta de que está obstruida una vena? ¿Qué molestias tendría esta persona primero en síntomas? Entonces, dentro de los síntomas, la persona le va a decir, tal vez, no sé, se me ocurre. Dentro de los síntomas, nosotros decimos que es dolor de cabeza, náusea, vómito, ¿no es cierto? Entonces, quiero que me digan, ¿qué síntomas va a tener una persona que tiene una obstrucción venosa? En este caso les estoy tomando en consideración una obstrucción de la vena ulnar. ¿Qué síntomas va a tener la persona? Y al examen físico, es decir, al momento que usted le vea la mano a la persona, ¿qué es lo que va a encontrar? Por favor, si me ayuda. Ya, en cuanto a síntomas, si es que existiría una obstrucción, se podría decir que van a sentir un poco de hormigueo, no van a sentir muy bien la zona. De igual forma también podrían sentir dolor. Y como por ejemplo la vena ulnar es una vena profunda, tendríamos que realizar un examen que nos permita poder ver estas venas, porque las venas superficiales sí se pueden observar a simple vista. O sea, según yo, también podría causar lo que es una isquemia, produciendo también que el brazo se pueda observar como morado o un poco más hinchado, por lo que no está circulando bien la sangre. Entonces el brazo va a tener una coloración entre negruzca o morada. Ya, ¿y cómo diferencio entonces una obstrucción de una vena de una arteria?
Porque ese es el kit, ¿no es cierto? Entonces, la paciente dice que tiene un dolor, bueno, suponiendo, a ver, vamos a construir el caso clínico. Es un paciente de 34 años, joven, está estudiando la carrera de medicina y viene a su consultorio. Refiere que dentro de los antecedentes es fumador. Sí, él fuma por lo menos una cajetilla diaria, porque la carrera de medicina le tiene muy estresado y entonces fuma todos los días una cajetilla diaria. Dentro de otros antecedentes que ustedes le preguntan a él, es que tiene antecedentes familiares de que su madre es diabético y su padre sufre de hipertensión arterial. Sí, corto. Ya. Entonces les comentaba que dentro del caso clínico, no sé hasta dónde me escucharon, es un paciente de 34 años, estudiante de la carrera de medicina, está llegando al internado, refiere que fuma una cajetilla diaria de cigarrillos, antecedentes familiares, refiere que su papá tiene hipertensión arterial y su madre es diabética. Entonces viene a su consulta porque dice que tiene un dolor desde hace 12 horas, es decir, le empezó el dolor ayer 27 a las 9 de la noche. El dolor que él refiere es a nivel del hombro, que se le irradia hasta el brazo y los dedos de la mano. Refiere que este dolor es tan intenso que en toda la noche él no pudo dormir. Se fue al hospital del Quito Sur, en el IES Quito Sur, le valoró una doctora y como él dice que estudiaba medicina, pensó la doctora que estaba muy estresado, entonces le mandó con medicamentos, con paracetamol y con ibuprofeno y le mandó de vuelta a su casa. Pero viene hoy a su consulta privada porque él dice que continúa con el dolor y lo que le llama la atención es que siente el adormecimiento en las manos y que está viendo, no sé, dice que como él, bueno, entiende un poco de medicina, está viendo un poco de cambios de coloración en los dedos de la mano. Entonces, ¿qué más le preguntarían ustedes al paciente? Yo soy la paciente, ¿no es cierto? Entonces lo estoy contando. ¿Qué más le preguntarían al paciente? Y cómo ustedes diferencian una obstrucción de un sistema venoso de un sistema arterial. Les escucho. ¿Qué más me preguntarían? Bueno, sí, podría añadir algo en cuanto al dolor. Se podría decir que en las venas podría ser un poco más intenso porque, por ejemplo, las arterias van a estar anastomosadas y todavía pueden recibir flujo de sangre, pero eso todavía no puede ocurrir bien en una vena. Ya. Entonces, ¿qué le preguntaría Melissa a la paciente? Al paciente, yo soy el paciente, ¿qué me preguntaría? ¿Qué más quiere saber? Con todo lo que les dije, ¿ya es suficiente para ustedes? Todavía no les he dicho ni el examen físico, ¿no es cierto? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo está la mano? Bueno, les voy a contar que la mano, en relación el dolor es del lado derecho. En relación a su mano izquierda, está aumentada de tamaño. Está con edema, está hinchada la mano. ¿Sí? Y está adormecida. Él refiere que no puede mover los dedos de la mano. ¿Qué más quieren saber? Tal vez como dijo que también tiene antecedentes de que fuma, significa que su sangre no se va a poder oxigenar correctamente. Y eso también haría que las venas puedan hincharse más y hacer que se acumule líquido. Ya, eso es entonces una hipótesis. Usted está pensando que esta paciente tiene un coágulo, un taponamiento a nivel de la vena, ¿no es cierto? ¿Y cómo diferencio de una vena de una arteria? Los que expusieron arterias de miembro superior,
deben estar. Y ustedes, todos ya se supone que estudiaron arterias de miembro superior. ¿Qué falta? Pregúntenme. Apuren que el paciente se les está muriendo adelante de sus ojos. Podría ser por la coloración, tal vez. Ya, entonces la coloración que ustedes logran ver en los dedos de la mano, los dedos de la mano están un poco pálidos. ¿Qué más les falta? Disculpe, Dígame. bueno, yo tengo como, o sea, no, o sea, tengo como una arteria, ¿no? Entonces, como ya son las arterias, llevan sangre rica en oxígeno, como las venas, en cambio, llevan sangre desoxigenada. Creo que para diferenciarlo, aquí, si es que sería como dice que sería en la mano, la vena, sería la vena, porque al de ser una arteria que se había taponada, la mano adquiría tal vez un color como pálido, además que disminuiría tal vez su temperatura, a diferencia en cambio una vena, como eso ya está llevando sangre desoxigenada, no tal vez adquiriría este color, porque al adquirir este color sería por la falta de oxígeno. No sé, Ya. estaría bien. Bueno, todo lo que ustedes me están diciendo tiene bastante lógica. Que se tapone una arteria es bastante difícil, ¿sí? Generalmente las arterias de miembro superior, miembro inferior son difíciles de taponamiento, pero puede ocurrir. La tarea de cómo diferencio el taponamiento de una arteria y de una vena les queda para ustedes para la próxima clase que me van a decir, ¿sí? ¿Cómo diferencio? ¿Cómo hago la diferencia? Voy a anotar porque si no yo también me olvido. ¿Cómo se diferencia el taponamiento de una arteria y una vena? Entonces estamos estudiando sistema venoso y sistema arterial. Ahora debemos ir uniendo ambos dos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la diferencia de una obstrucción o de un taponamiento de una arteria versus una vena? En las arterias, bueno, dependiendo del territorio donde se haya obstruido, en las arterias el cambio de coloración es bastante importante y el dolor que tuviera esta persona sería inmenso. No lo podría soportar porque una vena tiene la función de su irrigación. Entonces, comúnmente ocurre lo que ocurre es un taponamiento venoso. Pero quiero que revisen qué características tendría esta persona o este paciente en cuanto a una obstrucción venosa, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar un poco más allá, en este caso. Y no solamente ya les comenté que este paciente se fue al hospital, el médico le valoró, le mandó con analgésicos, aparentemente pensando que era algo osteomuscular, pero no cede el dolor. Entonces, si viene a su consulta, entonces no van a pensar en lo mismo, ¿no es cierto? No debemos pensar en lo mismo, decir, tal vez el medicamento que le mandó el médico anterior no fue lo suficientemente eficaz o fuerte, por así decirlo, y le envió otro analgésico. Siempre debemos pensar un poco más allá. Entonces ya viene sistema venoso, sistema nervioso y cuáles características, tomando en cuenta de que el paciente es fumador, que es un factor de riesgo bastante importante, que es hipertenso, que tiene la tensión arterial elevada, que tiene riesgo para la presión arterial elevada, que su madre es diabética. Entonces, todos estos factores se llaman factores de riesgo que van a ir sumando para este tipo de daños a nivel de venas y de arterias, ¿sí? Entonces, bueno, como un plus que les voy a dar, porque esto ya ustedes lo van a ir viendo en sus diferentes cátedras, debemos empezar a buscar qué exámenes con qué examen se puede visualizar venas y arterias. Como una angiografía. Una angiografía, ¿qué más? Bueno, una angiografía, eso sería ya lo más in de lo más in que tuviéramos nosotros en nuestro consultorio.
Pero, ¿qué es lo que tenemos al alcance dentro de los exámenes básicos? Una ecografía. Exacto. ¿Qué tipo de eco? Porque el eco que se hace a nivel de venas no es el mismo que se hace a nivel de abdomen. Entonces, el eco que le vamos a mandar a hacer es un eco Doppler, ¿no es cierto? Para ver cómo están sus arterias y sus venas. Entonces, yo sé que me estoy adelantando porque ustedes aún estamos todavía en la parte de anatomía, la parte básica de embriología. Pero esto es para demostrarles que lo que estamos aprendiendo es para irnos juntando y asociando todos nuestros conocimientos. Entonces, la base de la anatomía es para posteriormente, cuando ustedes pasen a otra ciencia, a las ciencias medias o a las ciencias donde ya están las partes clínicas, patológicas, ustedes la vayan asociando la anatomía. Entonces, si no sabemos esta parte básica, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar en este tema que vimos hoy de sistema de vena cava superior, porque ya el tiempo, ya vimos, se nos termina y no sé si sus compañeros se demoren menos de 30 minutos. Déjenme ver qué nos toca. Sistema de vena cava inferior. El sistema de vena cava superior no le asigné a ninguna persona. No está asignado aquí. Sistema de vena cava superior no tiene nadie. Bueno, vamos a ir complementando que acabo de revisar que no tenemos este sistema de vena cava superior. Alguien voluntariamente que quiera, que todavía no ha realizado la exposición y que desee dar la exposición de sistema de vena cava superior. Todavía me quedan algunos de ustedes. Déjenme revisar. Tengo dos. A ver, voy a tomar la asistencia y me va a decir si ya tiene tema de exposición, y si no tiene tema de exposición, ese es su tema de exposición. Tenemos a segundo seso, ustedes, ¿no es cierto? Diego Albán. Valeria. Sí, doctora. Estaba diciendo que quién quería tomar el tema. Ya. Listo, gracias, Valeria. Yo creo que no recuerdo, pero creo que en la lista esa estaba como en el grupo 14 o 15, pero ahí para escoger con mi compañero ese tema es Moisés. Con Moisés. Sí. Listo. Déjenme, voy a detener la grabación porque esto ya no necesitamos que se grabe.